El presente video es el video de la descripción de la porción descendente de la aorta. Recordemos que la aorta es el principal vaso de la circulación sistémica. Se inicia en el ventrículo izquierdo, donde encontramos la válvula aórtica con los senos aórticos que se relacionan con el origen de las arterias coronaria izquierda y derecha, que son las encargadas de irrigar al corazón. Luego tenemos el arco aórtico, que cruza por encima del bronquio principal del pedículo del pulmón izquierdo, formado principalmente por el bronquio principal izquierdo, a la izquierda del descenso de la vena cava inferior, de la porción convexa, del borde convexo del arco aórtico, nacen, sabemos, el tronco uretrocefálico arterial, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, que son los vasos de irrigación principal del cuello, la cabeza y el miembro superior y parte de las paredes torácicas. La continuación de la aorta, del arco aórtico, directamente es la aorta descendente. La aorta descendente inicia su recorrido en el mediastino posterior a la izquierda, un poco a la izquierda de la cuarta vértebra torácica. Desciende hasta el nivel de T12, atravesando luego el hiato aórtico del diafragma, siendo este el límite entre la porción torácica de la aorta descendente y la porción abdominal. Continúa su descenso en el retroperitoneo a la izquierda del ascenso de la vena cava inferior, hasta llegar al nivel de L4. A nivel de L4, la aorta descendente se bifurca en sus ramas terminales, que son la arteria ilíaca primitiva o común izquierda y la arteria ilíaca primitiva o común derecha. Así tenemos que la aorta descendente se extiende desde T4 hasta L4, compuesta por dos porciones, la porción torácica de la aorta descendente y la porción abdominal. Por tanto, la porción torácica se extiende estrictamente, la porción torácica de la aorta descendente se extiende de T4 a T12 y la porción aórtica la porción abdominal de la aorta descendente se extiende desde T12 a L4. Característicamente, estos dos segmentos de la aorta descendente dan origen a ramos parietales y ramos viscerales. Los ramos viscerales se explican por sí solos, son ramos que irrigan a las vísceras, tanto a nivel del tórax como a nivel del abdomen. Los ramos parietales, el término parietal es relativo al término parieto, que significa pared. Así que los ramos parietales son los ramos que irrigan las paredes tanto en el tórax como en el abdomen, dependiendo de la descripción de la aorta torácica y la aorta abdominal correspondientemente. Los ramos parietales a nivel de la aorta torácica son los ramos intercostales posteriores a partir del tercer ramo intercostal posterior hasta el 11º vaso intercostal posterior, que irrigan del tercero al 11º espacio intercostal. Recordemos que la 12ª arteria parietal se distribuye por debajo de la última costilla.
Por tal razón, el 12º ramo que nace de la aorta torácica, el nombre más apropiado es arteria subcostal, dado que por debajo de la última costilla no hay formación de otro espacio intercostal. Por tanto, repito, las arterias intercostales posteriores, ramas de la aorta torácica, van de la tercera rama intercostal posterior hasta la 11ª intercostal posterior, y el ramo subcostal, que equivaldría a decir 12º nervio intercostal, lo cual es, arteria intercostal posterior, lo cual es incorrecto. De la tercera rama intercostal posterior a la 11ª intercostal posterior más el ramo subcostal. El otro ramo parietal de la arteria torácica, aorta torácica, es la arteria frénica superior, que nace, no se observa en esta imagen, nace poco antes de que la aorta atraviese el hiato aórtico del diafragma, se distribuye en la cara superior del músculo diafragma, irrigando el pericardio, irrigando a la pleura diafragmática, a la pleura parietal diafragmática. Las arterias intercostales posteriores irrigan a los músculos intercostales, tienen una distribución segmentaria como estamos observando aquí. Irrigan a los músculos intercostales, irrigan a las costillas. Se anastomosan las intercostales posteriores con las 6 arterias intercostales anteriores, ramas de la arteria torácica interna. Recordemos que de la aorta torácica no nacen las 2 primeras arterias intercostales posteriores. Estas son ramas de un tronco de la arteria subclavia. La primera arteria intercostal posterior y la segunda arteria intercostal posterior, para los 2 primeros espacios intercostales, son ramas del tronco costocervical, rama de la arteria subclavia. Esos serían los ramos parietales de la aorta torácica. Como ramos viscerales de la aorta torácica tenemos a las arterias bronquiales, a las arterias esofágicas, también nacen pequeñas arterias pericárdicas y arterias mediastínicas encargadas de irrigar estructuras del mediastino, esófago, pericardio, bronquios, etc. Dentro de las ramas viscerales hemos mencionado a los ramos bronquiales, las arterias bronquiales. Tengo que hacer énfasis en que estos ramos bronquiales son las que conducen la sangre rica en oxígeno y en nutrientes hacia los pulmones. Debemos de quedar claro que las arterias bronquiales nutren y oxigenan a los bronquios y los pulmones. Tenemos que de la aorta torácica nacen 2 ramos bronquiales izquierdos, que los estamos observando aquí. Un ramo bronquial izquierdo superior, un ramo bronquial izquierdo inferior, que irrigan a los bronquios y al pulmón izquierdo y a la pleura visceral que cubre el pulmón izquierdo. Y tenemos un ramo bronquial derecho que se dirige a irrigar el bronquio principal derecho, toda la ramificación bronquial dentro del pulmón, así como los lóbulos del pulmón derecho y la pleura visceral del pulmón derecho. Entonces tenemos que nacen de la aorta torácica un ramo bronquial derecho y 2 ramos bronquiales izquierdos. Como ramo visceral de la aorta torácica tenemos los ramos esofágicos que se encargan de irrigar, son de 2 a 3 ramos esofágicos
que se encargan de irrigar el tercio medio del esófago. El tercio superior del esófago está irrigado por las arterias, la rama esofágica de la arteria tiroidea inferior, eso lo estamos observando aquí, y el tercio inferior del esófago y la porción abdominal, incluyendo la porción abdominal del esófago, está irrigado por ramos esofágicos que nacen de la arteria gástrica izquierda o arteria coronaria estomáquica. Aquí estamos observando los ramos esofágicos que nacen directamente de la aorta, que irrigan el tercio medio del esófago. Aquí observamos recorriendo por detrás del bronquio izquierdo a la arteria bronquial derecha y los ramos bronquiales izquierdos que los hemos observado en esta imagen. Recordemos que como ramos viscerales, la aorta torácica da origen a ramos pericárdicos y ramos mediastínicos. Una vez que la aorta atraviesa el hiato esofágico, el hiato aórtico del diafragma, da origen a ramos parietales y ramos viscerales. Los ramos parietales son la arteria frénica inferior, son ramos pares, las arterias lumbares, que son similares en su distribución, son ramos segmentarios, similares en su distribución a las arterias intercostales posteriores, las que son de 4 o 5 pares de ramos lumbares, son ramos parietales, y también tenemos a la arteria sacra media. Entonces, ramos parietales de la aorta abdominal, arterias frénicas inferiores, arterias lumbares, que son de 4 a 5 pares de ramos lumbares, y la arteria sacra media. La arteria frénica inferior, como su nombre lo sugiere, una vez que nace de la aorta abdominal, se distribuye en la cara inferior del diafragma, irrigando al peritoneo parietal que cubre la cara inferior del diafragma, irriga por supuesto al músculo diafragma, anastomosándose en el espesor del músculo con la rama de la arteria frénica superior, rama de la aorta torácica. De esta arteria frénica inferior nace la arteria suprarrenal superior que irriga a la glándula del mismo nombre, la glándula suprarrenal. Las arterias lumbares, que hemos dicho que son de 4 a 5 pares, similar a lo que se describe en las arterias intercostales posteriores. De las lumbares y las intercostales posteriores nacen ramos posteriores o dorsales que se dirigen a dar irrigación a los músculos profundos del dorso, al músculo erector espinal, a los músculos profundos del dorso, y también estos ramos posteriores dan un ramo espinal que penetra a través de los agujeros de conjunción o intervertebrales a irrigar a las meninges y la médula espinal, que ocupa el conducto vertebral de la columna vertebral. Estos ramos posteriores nacen tanto de las arterias lumbares como de las arterias intercostales posteriores. Las arterias lumbares están destinadas a irrigar las paredes del abdomen, incluyendo a los músculos anchos del abdomen. Aquí estamos viendo la distribución de las arterias lumbares. La arteria sacra media nace de la pared posterior de la aorta a 1 o 2 centímetros antes de la bifurcación de la aorta en sus ramas terminales, que son las arterias ilíacas comunes, izquierda y derecha. La arteria sacra media, como su nombre lo dice, desciende a la cavidad pélvica en el plano medio, más o menos en el plano medio de la cara anterior del sacro, de ahí su nombre, arteria sacra media, rama parietal de la aorta abdominal,
Y en esta distribución se anastomosa con las arterias sacras laterales, ramas de la arteria ilíaca interna. La arteria sacra media, por supuesto, irriga al sacro, irriga a las raíces nerviosas del plexo sacro y al músculo piramidal de la pelvis. Descrito este músculo en la región glútea. Los ramos viscerales de la aorta abdominal se subdividen en ramos viscerales pares y ramos viscerales impares. Basta con para recordar estas ramas arteriales de la aorta abdominal, qué órganos son pares y qué órganos son impares. Impares tenemos el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, órganos impar, el hígado con sus vías biliares, el vaso. Por tanto, todos estos órganos impares reciben su irrigación de ramas igualmente impares que nacen de la aorta. Así tenemos el tronco celíaco, ramo visceral impar. De este tronco vamos a describir 3 ramas encargadas de irrigar el estómago, duodeno, cabeza del páncreas, hígado y vías biliares. Tenemos luego como ramo impar a la arteria mesentérica superior, encargada de irrigar parte del duodeno, las 2 últimas porciones, parte de la cabeza del páncreas, todo el intestino delgado y la mitad derecha del intestino grueso, lo que en embriología hemos visto como intestino medio. De ahí que la arteria mesentérica superior se considera desde el punto de vista embriológico la arteria del intestino medio, y recordemos que es la arteria que sirve de eje de rotación al intestino medio durante el proceso de formación y desarrollo de esta porción del tubo digestivo, el intestino medio. Otra arteria visceral impar es la arteria mesentérica inferior, encargada de irrigar todas las estructuras del tubo digestivo que se derivan del intestino posterior. Estamos hablando de la mitad izquierda, del colon, el hemicolon izquierdo, en otras palabras, mitad izquierda del transverso, colon descendente, sigmoide y la porción superior del recto. Entonces, arterias viscerales impares, tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Las vísceras pares son los riñones, las glándulas suprarrenales y las gónadas. De ahí que tenemos como ramas viscerales pares las arterias renales, las arterias suprarrenal media, que irriga la glándula suprarrenal, las arterias gonadales, que en el caso del varón irrigan el testículo, y en la mujer irrigan los ovarios. Arteria espermática en el varón o testicular y arteria ovárica en la mujer. Vamos a describir las 3 ramas del tronco celíaco. Aquí tenemos arteria esplénica, arteria hepática común y arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Esto lo vemos en aproximación aquí. Esta es la arteria gástrica izquierda, arteria esplénica y arteria hepática común. Esas son las 3 ramas del tronco celíaco. En esta imagen estamos viendo a las arterias frénicas inferiores. Aquí tenemos a la arteria gástrica izquierda, como podemos observar, se dirige hacia la curvatura menor del estómago, y a nivel de la curvatura menor del estómago se anastomosa con la arteria gástrica derecha, también llamada arteria pilórica, porque aborda el estómago en la región del píloro. La gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, por tanto, se anastomosa a nivel de la curvatura menor del estómago con la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática común. Desde esta curvatura, la
La anastomosis de estas dos arterias gástricas, gástrica izquierda, gástrica derecha, dan ramos a ambas paredes, anterior y posterior, ambas caras del estómago. La gástrica izquierda, da ramos esofágicos que se dirigen a irrigar el tercio inferior del esófago. La arteria esplénica es tortuosa en su recorrido, pasa por detrás del estómago al dirigirse al hilo esplénico. La arteria esplénica en su recorrido se relaciona con el borde superior del páncreas, y esta relación nos permite recordar que la arteria esplénica da ramos pancreáticos encargados de irrigar el cuerpo y la cola del páncreas. La arteria esplénica también da ramos gástricos, llamados ramos gástricos cortos, que son estas arterias, encargadas de irrigar el fondo del estómago o la cúpula gástrica. De la arteria esplénica nacen también la arteria gastroepiploica izquierda. Este nombre de arteria gastroepiploica se deriva de que de esa arteria nacen ramos que irrigan la curvatura mayor del estómago y ambas caras del estómago, de ahí la raíz gastro, y epiploica porque estamos observando aquí que da irrigación al epiplón mayor, de ahí su nombre gastroepiploica. Gastro irriga estómago, epiploica irriga epiplón mayor. La arteria gastroepiploica izquierda en su recorrido se relaciona, estamos observando, con la curvatura mayor del estómago y se anastomosa a ese nivel con la arteria gastroepiploica derecha, rama de la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal, la vamos a describir, es rama de la arteria hepática común. Entonces la arteria gastroepiploica derecha se anastomosa con la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, a nivel de la curvatura mayor del estómago, irrigando ambas caras del estómago y el epiplón mayor. Esa es la descripción de la arteria esplénica. La arteria esplénica, recordemos, irriga a través de ramos pancreáticos el cuerpo y la cola del páncreas, irriga la cúpula gástrica o fondo del estómago a través de las arterias gástricas cortas o gástricas breves, irriga el estómago y el epiplón mayor por medio de la arteria gastroepiploica izquierda. La arteria hepática común, en su recorrido hacia el hígado, emite dos ramas, la arteria gastroduodenal y la arteria gástrica derecha o pilórica. La arteria gástrica derecha ya hemos descrito, se anastomosa en la curvatura menor con la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco. La arteria gastroduodenal recibe este nombre gastro porque irriga el estómago al emitir la arteria gastroepiploica derecha, y duodenal porque de ella nace la arteria pancreático-duodenal superior, que irriga la primera porción y la segunda porción del duodeno, más la cabeza del páncreas. De ahí su nombre, pancreático-duodenal. Esta arteria, rama de la gastroduodenal, llamada pancreático-duodenal superior, irriga las dos primeras porciones del duodeno y la cabeza del páncreas. De ahí su nombre de pancreático-duodenal superior. Debemos de esperar que nos describan a la arteria pancreático-duodenal inferior. La vamos a describir, es rama de la arteria mesentérica superior. Entonces, hasta que este vaso sanguíneo llamado arteria hepática común da origen a estos dos ramos, a la arteria gástrica derecha y a la arteria gastroduodenal, que repito, la gastroduodenal recibe ese nombre porque da origen a la gastroepiploica derecha y a la pancreático-duodenal superior. Hasta que este ramo arterial llamado hepático común emite a estas dos ramas, gastroduodenal y gástrica derecha, a partir de aquí
se dirige directamente al hígado y cambia de nombre a arteria hepática propia. La arteria hepática propia recorre el margen derecho del epiplón menor o gastrohepático que une la curvatura menor del estómago con el hilio hepático. Ahí vemos la zona de inserción de ese ligamento, de ese epiplón menor o gastrohepático. En el margen derecho, relacionándose con el hiato de Winslow, la arteria hepática propia se relaciona con el conducto colédoco y con el recorrido de la vena porta que se ubica por detrás de la arteria hepática propia. Una vez que la hepática propia llega a la región del hilio hepático, da sus dos ramas terminales, que son la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. Observamos aquí que de la arteria hepática derecha generalmente nace la arteria cística, que está destinada a irrigar a la vesícula biliar. Por tanto, la hepática propia, a través de sus dos ramas, izquierda y derecha, es la encargada de irrigar el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho del hígado. Luego tenemos a la arteria mesentérica superior. En este estudio vemos una angiografía del tronco celíaco. Aquí estamos observando el catéter. Ahí vemos que han inyectado ese medio de contraste. Vemos el tronco celíaco y sus tres ramas, que son la arteria gástrica izquierda, la coronaria estomáquica, la arteria esplénica, observen que es tortuoso su recorrido, y la arteria hepática común, que luego ya sabemos da origen a una rama derecha, una rama izquierda, al llegar al hígado. La arteria mesentérica superior, ramo impar, igual que el tronco celíaco, ramo visceral impar, es la arteria que irriga todas las estructuras que derivan del intestino medio. De esta arteria nacen la arteria cólica media, la arteria cólica derecha, la arteria pancreático-duodenal. Aquí tenemos arteria pancreático-duodenal inferior, encargada de irrigar la parte de la segunda porción, tercera y cuarta porción del duodeno y la cabeza del páncreas. Las ramas de esta arteria pancreático-duodenal inferior en el páncreas y en el duodeno se anastomosan con las ramas de la arteria pancreático-duodenal superior, rama de la arteria gastroduodenal, rama a su vez de la arteria hepática común. La arteria cólica derecha se dirige a irrigar el colon derecho, que no es nada más que el colon ascendente, da un ramo descendente que se anastomosa con el ramo ascendente de la arteria iliocólica, y esta arteria cólica derecha irriga el colon ascendente, el ángulo derecho del colon o ángulo hepático del colon, y una parte, la mitad derecha del colon transverso. Las arterias yeyuno-iliales se plantean que pueden ser hasta 20 ramos yeyuno-iliales, de 16 a 20 ramos yeyuno-iliales, son los encargados de irrigar los casi 6 metros de yeyuno-ilio, los casi 6 metros de intestino delgado. En el tubo digestivo, cuando veamos el intestino delgado, nos van a decir que el intestino delgado está compuesto por el duodeno, que es el segmento más corto del intestino delgado, el yeyuno, que forma un tercio del intestino delgado, y el ilion, que forma los 2/3 terminales, hasta la unión del ilion con el ciego, en la unión iliocecal. Pues casi estos 6 metros de intestino delgado
están irrigados por las arterias yayuno-iliales que nacen de la arteria mesentérica superior de su borde convexo, o sea, del borde izquierdo de la mesentérica superior. Observamos que estos ramos yayuno-iliales discurren entre las dos hojas del mesenterio. El mesenterio está formado por dos hojas de peritoneo que sirve de fijación al intestino delgado. A través del mesenterio vemos cómo se anastomosan ampliamente formando arcos arteriales antes de abordar el borde mesentérico de las asas de yeyuno-ilion. La rama terminal de la arteria mesentérica superior es la arteria iliocólica. La arteria iliocólica da un ramo ascendente que se anastomosa con el ramo descendente de la arteria cólica derecha. Rama de la mesentérica superior, ya lo hemos descrito. La iliocólica, además de este ramo cólico, da como rama terminal a las arterias secales anteriores y posteriores que como su nombre lo dicen, irrigan la ampolla secal, el ciego, y emite también a la arteria apendicular, que es la encargada de irrigar el apéndice vermiforme o apéndice secal. Entonces, repito, ramas de la arteria mesentérica superior, tendríamos a la arteria cólica media, encargada de irrigar el colon transverso, a la arteria pancreático-duodenal inferior, encargada de participar en la irrigación de la cabeza del páncreas y las últimas tres porciones del duodeno, la arteria cólica derecha, encargada de irrigar el colon ascendente, el ángulo derecho del colon y una parte de la porción derecha del colon transverso, la arteria iliocólica, encargada de irrigar colon ascendente, ciego y apéndice vermiforme, y las arterias yeyuno-iliales, que son que son aproximadamente 16 a 20 ramos yeyuno-iliales. Esa es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica inferior es la encargada de irrigar las estructuras que se derivan del intestino posterior en el embrión, mitad izquierda del colon sigmoide y porción superior del recto. Las ramas de la arteria mesentérica inferior son arteria cólica izquierda, los ramos sigmoideos, que son de 2 a 3 ramos sigmoideos, y la arteria rectal superior, considerada rama terminal de la mesentérica inferior. El ramo terminal de la mesentérica superior es la arteria iliocólica. El ramo terminal de la mesentérica inferior es la arteria rectal superior. La arteria cólica izquierda da un ramo ascendente para la irrigación de la porción superior del colon descendente, el ángulo izquierdo del colon, y este ramo ascendente de la arteria cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior, se anastomosa con el ramo izquierdo de la arteria cólica media. Esta anastomosis se conoce como el arco arterial de Riolano. Repito, el arco arterial de Riolano se forma por la anastomosis de la arteria del ramo izquierdo de la arteria cólica media, rama de la mesentérica superior, con el ramo ascendente de la arteria cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior. Así se forma el arco arterial de Riolano. Observamos que de estos ramos cólicos se forman estos ramos marginales, que le llaman, que corren paralelamente a la ubicación del colon, tanto el colon descendente, colon transverso y colon ascendente. Las arterias sigmoideas son de 2 a 3 ramos sigmoideos, que como su nombre lo dice,
irrigan el colon sigmoide, recorren el meso de fijación del sigmoide llamado mesosigmoide al dirigirse a abordar el asa conocida con el nombre de sigmoide por su semejanza con la letra sigma del alfabeto griego. Por último, la arteria mesentérica inferior da origen a la arteria rectal superior, que como su nombre lo sugiere, se dirige a irrigar a la ampolla rectal, la cual está irrigada recibe también irrigación por la arteria rectal media, rama de la ilíaca interna, y la arteria rectal inferior, rama de la arteria pudenda interna. De esa manera está irrigado el recto. Hasta aquí la irrigación. Tenemos entonces, estos son los ramos viscerales impares. Los ramos viscerales pares, tenemos las arterias renales. Las arterias renales, como su nombre lo dicen, son dos: una renal izquierda para el riñón izquierdo y una arteria renal derecha que irriga el riñón derecho. En su recorrido, las arterias renales hacia el hilo renal dan origen a las arterias suprarrenales inferiores. Las arterias suprarrenales medias, como estamos observando aquí, son ramas directas de la aorta. Las arterias suprarrenales medias son ramos viscerales pares de la aorta abdominal. La arteria renal, estamos observando, como lo he señalado, da origen a las arterias suprarrenales inferiores. Esta imagen nos muestra el flujo arterial rico que recibe la glándula suprarrenal. Hemos descrito que la arteria frénica inferior da origen a la arteria suprarrenal superior, la arteria aorta da origen a la arteria suprarrenal media, y en este momento estamos describiendo como rama de la arteria renal las arterias suprarrenales inferiores. Tres arterias irrigando a esta pequeña glándula que pertenece al sistema endocrino. Y esto obedece a la gran importancia funcional tanto en la regulación de electrolitos, de minerales, como en las descargas adrenérgicas que liberan las células de la médula de la glándula suprarrenal cuando se suscita un peligro. Así que las glándulas suprarrenales nos garantizan la supervivencia, y de ahí la importancia que tiene en cuanto a que debe recibir nutrición por parte de tres arterias para garantizar su buen funcionamiento. De las arterias renales también nacen las arterias ureterales que irrigan a la pelvis ureteral y al extremo superior, al tercio superior del uréter. Las otras ramas viscerales pares, además de la suprarrenal media y las arterias renales, son las arterias gonadales. La arteria gonadal derecha, estamos observando, cruza por delante de la vena cava inferior. La arteria suprarrenal izquierda se relaciona con la cara anterior del músculo psoas mayor. Igual la gonadal derecha, una vez que cruza por delante de la vena cava inferior, discurre por encima del músculo psoas mayor. Las arterias gonadales en el varón testicular y en la mujer ovárica nacen como ramas directas de la aorta, y en el caso de los ovarios, pues sabemos que los ovarios son órganos que están en la cavidad pélvica. Uno podría tener la tendencia, cuando olvida estas descripciones, a pensar o a recordar mal el asunto el origen de las arterias ováricas en la mujer. He escuchado frecuentemente estudiantes de pregrado que cuando se le pregunta dónde nacen las arterias ováricas,
responden que son ramas de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Naturalmente este error es porque sabemos de manera general que la arteria hipogástrica o ilíaca interna es la que irriga a los órganos pélvicos. De ahí la ligereza de dar esta respuesta. Debemos de recordar que las arterias ováricas o testiculares son ramas pares directas de la aorta, ramos viscerales pares, ramos directos de la aorta, por el desarrollo embrionario. Riñones y testículos se desarrollan en la pared posterior del embrión, de lo que conocemos como pliegue urogenital. El pliegue urogenital en los embriones da origen a riñones y a las gónadas, testículo u ovario. Desde la región de lo que va a ser el polo inferior de los riñones, ahí tenemos la formación de la gónada, que luego, una vez que se diferencian en testículo y ovario, el ovario desciende a la cavidad pélvica y el testículo desciende a las bolsas escrotales una vez que franquea el canal inguinal, arrastrando tras de sí, elongando a las arterias espermáticas. Así que la razón por qué las arterias ováricas o testiculares son ramas directas de la aorta y que nacen por debajo del origen de las arterias renales es porque el desarrollo embrionario de riñón y testículo está vinculado y se forman a partir del pliegue urogenital del dorso del embrión. Gracias.